Buenas tardes a todos. Estamos en el seminario Diálogos de Ciencia, un proyecto apoyado por PAPIME que se hace en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el CECADET. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que nos va a hablar acerca de una de las aves pues más comunes que tenemos en varias ciudades de México, se llama Corvina inca, y nos va a hablar acerca de la relación que tiene esta ave con la domesticación y la parte urbana. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Al contrario, muchas gracias por compartir este espacio y bueno, me permiten sacar la parte de arriba y empezamos el tema. Como van a poder ver a lo largo de estos minutos, estamos pues trabajando, compartiendo este espacio con un ave muy común dentro de lo que es el territorio mexicano y que además pues representa un tema interesante de investigación en este momento por diversos aspectos que tienen que ver con lo que es su adaptación a estos espacios urbanos y cómo es que esto entra en conceptos como lo que se le refiere la domesticación animal. Pueden pasar al siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es esta ave. Es un ave que la mayoría de los mexicanos conocemos, la encontramos en la inmensa mayoría de los espacios urbanos, también en muchos espacios rurales. De hecho, pues, desde el ámbito rural es una ave silvestre del territorio mexicano, pero el espacio urbano ha resultado ser sumamente atractivo para estas aves. Es una forma de pichón, de tórtola. La siguiente, por favor. Es una ave poco notoria, es de tamaño mediano a pequeño, si lo vemos en lo que es el sentido general de las aves. Su color es gris parduzco, no es una ave muy llamativa tampoco en cuanto a los colores. Es un animal que pues tiene menos de 20 centímetros de longitud y en realidad si vemos cuál es el elemento que la mayoría de las veces nos permite reconocerla, es sobre todo la abundancia con que la encontramos y además la facilidad que tiene uno para acercarse hasta una distancia relativamente corta de pocos metros antes de que emprenda el vuelo. Eso es algo que muchos estamos ya acostumbrados y de ahí parte un detalle. ¿Por qué es que es una ave tan tranquila con respecto a la presencia humana? Siguiente, por favor. Es un ave que la encontramos en espacios abiertos, en patios, en azoteas, en prados, en jardines, en lo que son áreas rurales. Lo encontramos igual en pastizales o en llanos, ¿sí? Se alimenta de semillas o otros residuos de alimento. Es un ave con un espacio de distribución muy amplio, desde lo que es Canadá hasta lo que es Centroamérica. No es muy diferente los machos de las hembras. Es un ave, como les digo, que tiene poco que llamar la atención respecto de sus características generales. Una característica interesante de esta ave son los hábitos terrestres. Quienes la conocemos porque la encontramos con facilidad, pues sobre todo la vemos cuando anda caminando en el suelo, en las áreas verdes. No es normal que la veamos nosotros, por ejemplo, posada en los árboles o en los arbustos, como que más bien lo que la vemos, como la vemos siempre, es caminando en el suelo, y solamente cuando alguien se acerca demasiado y se siente amenazada, entonces levanta el vuelo y llega a posarse en los árboles, pero también la mayoría de las veces solo levanta el vuelo, recorre unos cuantos metros y se vuelve a acomodar en tierra. Quiere decir que es un animal de hábitos predominantemente terrestres. La razón de ello, la principal, es que como se alimenta de semillas u otros pequeños residuos de alimento, entonces todo esto lo busca abajo.
incluso todos tenemos perfectamente clara la imagen del ave caminando en pequeños pasitos y buscando con los ojos el alimento y picando la tierra como si fuera una gallina, como si fuera un guajolote, una forma de moverse muy parecida. La cantidad de aves que encontramos, de ejemplares que encontramos de esta especie en las zonas urbanas ha ido creciendo al paso de los años. Esto, pues si lo vemos desde la perspectiva de adaptación, pues la razón principal es que se trata de un animal enormemente tolerante a la presencia humana, que soporta con mucha facilidad todo lo que es la perturbación de parte del hombre, ¿sí? Y que además el vivir en un espacio tan alterado como lo que puede ser, por ejemplo, la Ciudad de México o cualquier otra ciudad en general, pues le permite evitar competidores, depredadores, una enorme cantidad de organismos, de aves que también se encuentran en el campo pero que no pueden entrar a la ciudad. Entonces este es otro punto interesante que se debe de considerar, cómo es que existen aves, en este caso esta tórtola, que pueden ocupar los espacios urbanos sin que les afecte la presencia humana, sin que les afecte el ruido de los vehículos, sin que les afecte la ausencia de áreas verdes, sin que les afecte el sonido, la presencia de perros o de gatos, ¿sí? Si tiene un ave como esta la oportunidad de entrar a las zonas urbanas y de establecerse sin problemas, eso representa para la especie en cuestión una enorme ventaja con respecto a otras especies, porque al no tener competidores y al no tener depredadores naturales, sus números van a ir hacia arriba de manera continua. La relación entre estas tórtolas y el hombre es, diríamos, una relación bastante noble, bastante tranquila, porque en primer lugar los seres humanos no somos depredadores naturales de aves pequeñas. Cualquier ave pequeña lo único que tiene que hacer es brincar, volar un par de metros y después hacernos algún gesto con las alas diciendo, pues, ¿a poco creías que ibas a poder llegar hasta donde estaba yo, ¿no? O sea, todas las aves pequeñas son sumamente ágiles en comparación con el hombre, por tanto no les preocupa la presencia humana, ¿sí? Y por otro lado, pues a nosotros seres humanos aves como estas tampoco nos provocan mayor problema. No sé si no se han hecho estudios suficientes, si es algo que todavía no ha llegado a un punto en que se note, pero sabemos, por ejemplo, en el caso de las palomas domésticas, pues los daños que pueden ocasionar a los edificios por los excrementos que se van depositando y que erosionan la roca. En el caso de estas tórtolas, yo no he escuchado hasta la fecha ningún comentario que indique que por alguna forma su número puede representar un tipo de problema, algún problema para el ser humano o para las construcciones. Entonces, si no hay tal, simplemente pueden aumentar el número tanto como se quiera y finalmente para el hombre no va a ser ningún problema. El hombre va a estar perfectamente tranquilo con su presencia. Entonces, el que no haya presión por ninguna de las dos partes favorece este incremento enorme en cantidad de estas tórtolas, sin que haya nada en realidad que le detenga. Esta situación llevó a poder tomarla como un ejemplo de lo que ahora se ve respecto de la domesticación animal, del fenómeno de domesticación animal. Vamos a verlo en unos minutos. Aquí sobre todo pues lo que se quiere recalcar es esta enorme flexibilidad adaptativa de un ave como esta y todo lo que esto implica desde el punto de vista de algo como lo que es el fenómeno de domesticación animal. Aquí simplemente se recalca de cómo estos animales pueden estar en lugares completamente abiertos, lo que puede ser una zona de estacionamiento de coches, lo que puede ser un jardín público, y que puede uno caminar por la veredita, la callecita que está al interior del jardín, y de la tórtola está a metro de distancia, metro y medio, y si uno incluso avanza tranquilamente sin hacerle caso, puede ser que la tórtola tampoco se inmute y simplemente nos diga, ahí nos vemos para la siguiente. Cada quien anda en lo suyo, no les preocupa en absoluto la presencia humana. Sin embargo, pude constatar a través de pláticas con varias personas de otras zonas fuera del área urbana
que no todas las tórtolas reaccionan igual en todos los sitios, que en aquellas poblaciones que habitan lugares con menos gente o lugares donde existen más perros o gatos o simplemente están más acostumbrados a cazar, ahí estas tórtolas se mueven de manera más discreta, no tienen tanta confianza como las que habitan aquí en la Ciudad de México. Esto, por ejemplo, platicando con personas del estado de Hidalgo, me decían, sí, aquí hay muchas de estas tórtolas, pero lo que usted dice de que se puede acercar tanto la gente, no, en realidad no ocurre. Y le digo, ¿y a qué creen que se deba? Y me decían, pues yo creo que principalmente a que aquí los perros y los gatos acostumbran a cazarlas. Entonces quiere decir que en aquellos espacios en donde sienten que sí existe presión a nivel de predadores, pues ahí ya la conducta que se favorece más es el de mantener mayor distancia para evitar cualquier tipo de riesgo, y en aquellos lugares donde dichas presiones no existen o están muy reducidas, pues ahí simplemente la conducta que se favorece es el de ser más flexible y más bonachona, digamos así, ante la presencia de seres humanos principalmente. Aquí pueden ver, este es por ejemplo un espacio en donde tenemos perros que andan ahí buscando comida, lo que sea, y que algunos perros son buenos para cazar, y bueno, no se digan los gatos, que evidentemente pueden ser muy buenos depredadores de palomas como estas, de tórtolas como estas. A tal grado llega esta adaptación, esta flexibilidad de estas tórtolas, que pues estoy seguro que muchos de nosotros podríamos compartir la experiencia de que a lo mejor estas tórtolas hace 15 años no andaban caminando por las calles, más bien andaban o en las banquetas o en las áreas verdes, y ahora las encontramos caminando en las calles, aún en zonas donde la circulación de vehículos es constante. Sí, falta que se metieran al periférico, pero en realidad puede haber muchas calles pequeñas con tránsito continuo donde las tórtolas ahí andan moviéndose, y lo único que hacen es brincar un momento para que pase el vehículo, o incluso yo estoy seguro que una conducta que se ha ido favoreciendo al paso de los años es que llega un momento en que se agachen nada más y dejen que pase el vehículo por encima, porque en ningún momento ve uno que emprendan el vuelo. Si uno no los ve brincando para evitar el coche, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que se quedan pegadas al suelo y dejan que el coche pase encima de ellas. Claro, esto también tiene sus riesgos, porque puede ser que alguna en último instante se sienta presionada, quiera levantar el vuelo y quede arrollada por el coche, o que se aplaste, que sea aplastada por las llantas del vehículo. Pero no olvidemos que por otro lado el esfuerzo energético de volar, aunque sean solo unos pocos metros, pues también tiene su costo desde el punto de vista de lo que es el alimento y demás. Entonces, si la conducta que más funciona es el de quedarse agazapada y dejar que el coche pase, pues esa es la conducta que se heredará, porque los organismos van a sobrevivir y heredarán las características de los descendientes, y se llegará al punto en lo que estamos ahora, en donde uno realmente puede ver esa sangre fría de estas tórtolas al momento en que andan deambulando por las calles de la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo es que esto lo podemos aplicar ya a cosas más fuertes o de más trascendencia de lo que sería la cuestión de la ciencia? Bueno, uno de los aspectos que en los últimos años ha empezado a ser visto con ojos diferentes a lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar, es cómo es que se dieron los fenómenos de domesticación de animales en tiempos pasados. La idea que generalmente se maneja, que es la que vemos en los libros de texto y demás, pues es que los animales domésticos son organismos que cubren su vida completa dentro de espacios humanos, y que este proceso como tal se dio en épocas en las que el hombre tuvo la posibilidad de hacerse de los organismos, llevarlos a su ámbito, mantenerlos en espacios de cautividad durante muchas generaciones, hasta que los animales perdieron el temor al hombre, y de ahí empezaron ya a adoptar actitudes, conductas que en un momento dado derivó en que ya se convirtieran en animales domésticos. Eso en realidad es algo que, si uno lo ve con mente
crítica, tiene demasiados obstáculos, porque simple y sencillamente, ¿cómo se puede imaginar uno a hombres de tiempos primitivos que eran cazadores-recolectores, en momentos en los cuales fueron capaces de tomar a un uro, a un jabalí, a un lobo y llevarlo a su campamento, porque de repente a un Einstein de las cavernas se le ocurrió que si llevaba ese animal y lo mantenía cautivo durante muchas generaciones, se iba a convertir en algo que jamás habían visto, que era un animal doméstico, ¿sí? En realidad, si se ve todo eso, no tiene ninguna lógica. Para nuestro ego es necesario siempre pensar que todas las transformaciones del mundo, y sobre todo cuando atañe a las formas domésticas, tuvimos que haber sido el eje rector de todo, pero el ser el eje rector también nos lleva a controversias muy fuertes, como simplemente explicar qué circunstancias pudo haber tenido un hombre que sobrevivía día a día a través de la caza y la recolección, a de repente decidirse a no comerse el animal que acababa de atrapar, sino llevárselo al campamento y mantenerlo cautivo, alimentarlo, evitar ser herido por él, enseñarle a toda la gente cómo debía de manejarlo, y además eso, mantenerlo varias generaciones con la esperanza de algún día llegar a tener algo que ni mismo sabía de qué se trataba, porque nadie había visto un animal doméstico. ¿Cómo sabía alguien que en un momento dado iba a poder lograr algo así? Entonces, las teorías actuales sobre el fenómeno de domesticación animal se mueven más bien desde una perspectiva biológica. Se buscan, o más bien se han explicado estos procesos a través de esquemas en donde en realidad el motor impulsor que lleva todo el proceso es el animal en cuestión, y el ser humano como tal más bien es un espectador que se mantiene en ese espacio donde se está dando todo ese proceso hasta un determinado momento. Aquí tenemos un caso muy interesante de experimentos que se hicieron en los 70s con zorras rojas en Siberia. El objetivo de ese trabajo que se hizo era obtener organismos muy dóciles, muy manejables para todo lo que era la industria de pieles, ¿sí? Entonces se buscaba que se pudieran tener animales que fueran muy moldeables, muy manejables, que pudieran ser excelentes dentro de todo lo que era el trabajo de crianza y producción. De modo que durante 20 generaciones se hizo un trabajo en donde se mantuvo la selección de los organismos más dóciles. Efectivamente, después de 20 generaciones, obtuvieron animales que eran muy amigables, muy despreocupadas, que respondían perfectamente al esquema, pero curiosamente junto con eso vinieron otras transformaciones, como por ejemplo el que en vez de que tuvieran un ciclo reproductivo al año, como le corresponde a los cánidos silvestres, fueran 2, que tuvieran orejas caídas, rostro corto, cola menos poblada, colores en blanco y negro, una imagen quizá muy parecida a esta, ¿sí? Y al momento de tratar de entender cómo es que una cosa había llevado a la otra, se vio que lo que ocurría es que dentro de este proceso de selección de ejemplares, en donde lo que se buscaba finalmente era que los individuos con menos secreción de adrenalina fueran los seleccionados, este esquema menos adrenalina involucraba también toda una serie de aspectos relacionados con las glándulas endocrinas, que llevaba a que a menos adrenalina no solo fuera la conducta más amigable, sino que se afectaban una serie de glándulas que influían también dentro de todo este proceso. De ese modo, cuando tenemos organismos que se encuentran dentro de un proceso que indica menos adrenalina, número uno, no necesariamente el hombre tiene que ser el motor impulsor. En este caso de las zorras, pues sí lo vemos claramente, pero también hemos visto en el caso de las tórtolas que el factor menos adrenalina también puede ser simple y sencillamente una estrategia adaptativa. Por otro lado, la afectación de los organismos, o más bien el producto de esta adaptación de los organismos hacia un esquema de menos adrenalina, también deriva en muchas ocasiones en modificaciones en otras estructuras, en todo el sistema endocrino, de modo que los productos finales son productos ya modificados
con respecto a lo que es el organismo inicial. Simplemente en el caso que acabamos de ver de estas zorras rojas, los organismos derivados después de 20 generaciones, en muchos sentidos parecían como zorras con apariencia de perro, ¿sí? Entonces quiere decir que la diferencia entre un lobo y un perro no significa necesariamente la manipulación por parte del hombre, sino esta estrategia adaptativa que lleva paulatinamente a un esquema de acostumbramiento a la figura humana, de adaptación a la presencia humana, de menos adrenalina, menos estrés, más habituamiento, más tranquilidad, pero conforme esto se va acentuando, se van sufriendo transformaciones morfológicas que derivan en lo que nosotros denominamos perro, ¿sí? Entonces, si esto lo vemos con lo que serían todas las fases que se consideran normales dentro de lo que es el proceso de domesticación, que es primero el organismo silvestre, que se habitúa poco a poco a la presencia humana, que pasa por una fase de cautividad, después domesticación y demás. En realidad aquí lo que está en juego en todo momento es la disminución progresiva de la cantidad de adrenalina. Así de simple. Tú no vas a lograr jamás llevar un proceso hasta su culminación, es decir, a un animal doméstico, si no estás trabajando de manera insistente y continua la adrenalina, porque la diferencia fundamental entre uno y otro es que uno huye ante la presencia humana y el otro acepta la presencia humana. Eso no es más que la cuestión de disminución de estrés, o sea, la adrenalina. Y si a esas vamos, pues en realidad puede haber muchos momentos en donde el animal silvestre se habitúa a la presencia humana, pero que en realidad no haya participación humana de por medio, ¿sí? Y si finalmente lo que estamos viendo es la adaptación del organismo a los espacios humanos, ¿qué tan lejos estamos de llevar todo esto hacia equivalentes como puede ser la cautividad o la misma domesticación? Si lo vemos para el caso de estas tórtolas y constatamos que son animales que se pueden reproducir dentro del espacio humano y que todo su ciclo de vida lo realizan dentro del espacio urbano, ¿quién nos está diciendo que no son ya animales domésticos? Digo, si lo vemos en esa perspectiva de que un animal doméstico es aquel que cubre su ciclo de vida completa en el ámbito humano, pues estas tórtolas son animales domésticos porque todo su ciclo de vida lo hacen dentro del espacio humano. Pero nosotros, seres humanos, lo único que hemos hecho ha sido alterar el ambiente y facilitarles su entrada, ¿sí? Y al mismo tiempo limpiarles el espacio urbano de competidores y depredadores. Entonces vean con qué facilidad podemos llegar a través de estos ejemplos a situaciones en las cuales podemos tener ya lo equivalente a un animal doméstico, con la diferencia de que nosotros no hemos hecho absolutamente nada de manera consciente. ¿Quién nos dice que no ocurrieron estos mismos eventos en tiempos pasados y que por lo tanto mucho de lo que ahora denominamos animal doméstico no fueron sino animales que se adaptaron de manera progresiva al ámbito humano hasta que llegó un momento en que ya fue imposible para el hombre no darse cuenta de lo que estaba pasando? Aquí tenemos una recreación, un ejemplo de cómo es que esto podía haberse llevado a cabo en esos momentos. Tenemos aquí un campamento humano, estamos hablando de épocas antiguas, de cazadores-recolectores, no estamos hablando todavía de cuestiones de agricultura y nada por el estilo. Tenemos un campamento humano con todo este territorio que el hombre utiliza, donde lleva a cabo sus correrías, sale en busca de alimento, de agua, en fin. Este espacio, este campamento se va moviendo junto con lo que son los movimientos humanos, pero en cualquier caso serían espacios donde el hombre pernocta, donde el hombre tiene a los individuos más jóvenes, a los niños, en fin, y otro enorme espacio por donde se mueve siempre buscando el alimento. Todo este espacio, o sea, no es fijo, poco a poco se mueve de un sitio a otro, pero ciertamente esto tampoco sería de que yo duermo hoy aquí y mañana a ver dónde duermo, no, más bien son espacios que por las circunstancias ambientales o la disponibilidad de comida pueden llegar a moverse, pero que muchas veces permanecen en un espacio más o menos sin cambio. Tendríamos aquí tres especies que estaríamos considerando en este primer momento.
Esta es la que nos interesa. Es una especie en la cual parte de la población tiene la posibilidad de entrar al territorio humano sin que le altere la presencia humana o la alteración que este espacio sufre por la presencia humana, ¿sí? Hay una especie que es depredadora, pero que no puede entrar a este territorio, no tiene la habilidad para poder estar dentro de este espacio, y una especie competidora de esta, pero que igual tiene el problema de que no puede entrar a este espacio donde el hombre hace su presencia. Esta situación, que esta especie en cuestión tenga la posibilidad de que algunos individuos posean menor cantidad de adrenalina, ¿sí?, va a ser benéfico para esos individuos, porque al entrar a ese territorio dominado por el hombre tienen menos presiones, menos depredación, menos competencia. Aquí ya están las otras dos fuera porque realmente no tienen ninguna dinámica en el proceso. Lo que aquí vemos es que poco a poco los organismos que tienen esta habilidad van haciéndose más abundantes por esta posibilidad que tienen de evitar la competencia, la depredación una vez que entran al territorio humano, y por lo tanto sus números se incrementan. Todavía lo que son los espacios de crianza y las madrigueras se encuentran afuera de lo que es el espacio humano. Simplemente son animales que durante el día entran, obtienen su alimento, tienen el refugio necesario, de la noche salen. ¿Cuántas especies no conocemos en la actualidad que viven justamente en esos esquemas? Aquí dentro de la propia Ciudad de México, los ornitólogos tienen una enorme lista de organismos, de especies, que durante el día buscan en alimento en las áreas verdes como Chapultepec, Aragón y demás, pero que en la noche se van volando hacia las zonas del exterior y ahí es donde pasan la noche, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto en pequeñas poblaciones multitud de animales, mamíferos sobre todo, que durante la noche se acercan a los poblados a buscar alimento, a obtener refugio contra depredadores, y durante el día se van a sus madrigueras para evitar el contacto humano? O sea, no estamos hablando de conductas ajenas a lo natural, más bien estamos hablando de conductas que son muy naturales, porque son muy comunes, el espacio humano les protege, y al protegerles la conducta se hereda, haciendo que estos organismos más tolerantes a la presencia humana se vayan haciendo más abundantes. Si pasamos a una tercera fase, de repente tenemos organismos que se pasan casi todo el tiempo adentro del espacio humano, con excepción de lo que correspondería a la época de reproducción. Esto sería ya una fase equivalente a la cautividad, porque la cautividad misma se define como un esquema en el cual el organismo en cuestión, el animal, se pasa toda su vida dentro del espacio humano, pero no se reproduce ahí. Sería exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta un fenómeno como la cautividad o un equivalente se pudo haber dado sin que el hombre tuviera nada que ver, porque hasta este momento el hombre todavía no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Lo único que sabe es que algunas especies como que se ven con más frecuencia dentro de su espacio, como que hay más individuos y de otros menos, pero en realidad no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Esa mayor cantidad de ejemplares, de individuos de ciertas especies, con toda seguridad podría llevar a que se les cazara más, pero si finalmente los beneficios que obtiene la especie en cuestión superan a los problemas, es decir, a los ejemplares cazados, pues de todas maneras se sigue seleccionando positivamente la conducta tranquila, la conducta tolerante a la presencia humana, ¿sí? Entonces no tendría ningún problema el que esta población se fuera haciendo más y más, bueno, estuviera constituida más y más por animales que fueran altamente tolerantes a la presencia humana y a la alteración humana. No olvidemos eso, no necesariamente estamos hablando de animales que se sientan junto a las personas, simplemente que toleran de muy buena forma la alteración humana o la presencia humana dentro de ciertos niveles. Al estar en un esquema en el cual poco a poco se va construyendo una población de un grupo que es altamente tolerante y otro no, pues llega un momento en el cual ya igual esta población tolerante o esta fracción de la población que es altamente tolerante
llegue un momento en que se reproduzca al interior de ese espacio, como decíamos aquí en el caso de estas tórtolas, ¿sí? Se reproducen dentro del espacio, tienen toda la tolerancia para poder llevar a cabo el proceso ahí, mientras que otra parte de la población, los animales con mayor carga de adrenalina, con mayor estrés, nunca logran rebasar ese punto y por tanto de ahí se fracciona la población en dos grupos, la población que es tolerante y la que no lo es. Esto pues ya nos lleva a dos esquemas adaptativos diferentes, cada uno con su propia ruta, lo cual justo sería el inicio en el momento en el cual se daría el proceso que llevaría por un lado a un animal doméstico y por otro lado el organismo silvestre que se mantiene así como tal, sin cambios, ¿sí? En este momento en el cual ya el animal cubre todo su ciclo de vida en condiciones ligadas al hombre, aunque el hombre todavía no se dé cuenta de eso, pues llegaríamos a una fase a la que se le ha dado el nombre de protodomesticación y que sería el mismo término que podríamos emplear para estas tórtolas u otras especies de aves. Es un animal que desde el punto de vista de la definición ya es doméstico, ¿sí? Pero esta domesticación se llevó a cabo sin que el hombre hiciera nada, por eso es el de protodomesticación, ¿sí? Ya llegado a ese punto, necesariamente el hombre tendría que reaccionar y decir: estos animales rebasan todo lo que yo me imagino en cuanto a capacidad para poder soportar mi presencia y son tan manejables, tan dóciles, tan tranquilos que hasta tengo la oportunidad de llegar a los sitios donde tienen su madriguera y tomar alguno de los animales, o simplemente les ofrezco alimento y en vez de que corran se van siguiéndome, de modo que hasta puedo llevarlos a las inmediaciones de mi campamento y en ese sitio mantenerlos en algún lugar donde yo pueda utilizarlos cuando me haga falta. Ya ese momento, ese espacio de acción humana sería lo que en otros tiempos se conocería como el inicio del trabajo de domesticación, con la diferencia de que ya los animales hicieron aquí prácticamente todo el trabajo. Lo único que está haciendo el hombre es servirse con la cuchara grande dentro de un proceso que ya los animales mismos han llevado a cabo. Claro, en esos momentos tendríamos el inicio de procesos que llevaron a los borregos domésticos, a los caballos domésticos, a los lobos domésticos, que quizá ya en ese momento eran más perros que otra cosa, ¿sí? Que ya todas las transformaciones que habrían vivido por su propia adaptación lo llevarían a ser ejemplares muy diferentes a los lobos normales, pero que ya son animales muy adaptados a obtener beneficios del hombre y el hombre también de alguna manera a beneficiarse de ellos. En fin, ya muchas de estas formas que en la actualidad reconocemos como domésticas, en ese momento ya empezarían a ser utilizados por el hombre con plena conciencia de que son animales manejables, ¿sí? Y por último, entraríamos ya a lo que sería la manipulación por parte del hombre, o sea, ya un trabajo zootécnico como tal, en donde ya tendríamos pues lo que sería la selección de organismos, la búsqueda de mejoramientos, la creación de razas, en fin, ya ahí en ese momento es cuando realmente tendríamos una participación humana activa. Entonces, como pueden ver, todos estos esquemas que ahorita hemos podido observar son esquemas que son claramente visibles. No tenemos que estarnos yendo a buscar restos arqueológicos, materiales paleontológicos, libros de investigaciones de punta para ver cómo es que se dio la domesticación de animales en tiempos antiguos. No, la domesticación animal es un proceso que continúa, porque seguimos siendo igual de modificadores, de perturbadores de los espacios donde vivimos, porque los animales siguen teniendo la habilidad para adaptarse, bueno, no todos, algunos, a todas estas condiciones de perturbación, y porque seguimos siendo igual, muy bonachones, diríamos nosotros, en el sentido de que muchas especies entran al territorio y ni siquiera nos damos cuenta de eso, o no nos preocupa, ¿sí? Simplemente.
Este fenómeno de esta tórtola colombina inca no es el único que vemos aquí en la Ciudad de México. Todos conocemos a estos personajes que son enormemente abundantes dentro de este espacio. Yo no sé, me han dicho de ejemplos de ardillas que tienen ya suficiente flexibilidad para acercarse a las personas a buscar comida aquí en CEU. Yo no los he visto. El que sí he visto es estos, que son dos ardillas que hace un par de años habitaban en las afueras de las oficinas de Relaciones Exteriores que están en Villa Olímpica, ¿sí? Y que lo único que tenía que hacer una persona era sentarse afuera con una bolsa de comida e inmediatamente llegaban las ardillas a exigir su porción. Y que no era cuestión de que uno se moviera así como tratando de amenazar para que se fuera, no. Ni tampoco era cuestión de que las ardillas dijeran hasta aquí porque yo no sé qué me pase más allá, tampoco. Aquí es una escena muy tranquila, pero pues mi hija, que fue la que me ayudó en esta toma, dejó de darle comida, pero mantenía la bolsa a la vista, y después de un par de veces que fue y vino con el alimento y que de repente ya no le ofreció, la ardilla se subió en ella para ir a buscar la bolsa, ¿sí? Porque tenía plena conciencia de que el alimento estaba disponible y además plena conciencia de que la persona en cuestión no le iba a hacer ningún daño. Por tanto, ella estaba en posibilidad de exigir el alimento en la medida que le hiciera falta. Eso, como les digo, es una experiencia vivida, pero me dicen que aquí en Ciudad Universitaria las cosas no son tan diferentes. Entonces, ¿cuántos animales a nivel de tórtolas como estas, de ardillas, incluso hasta tlacuaches y demás, igual pueden estar metidos dentro de estos esquemas? Nosotros estamos viviendo el fenómeno de domesticación animal, ¿sí? Pero como los hombres primitivos ni idea tenemos de lo que está frente a nosotros, ¿sí? Y bueno, en otras partes de México seguramente debe de haber esquemas parecidos. Por ejemplo, me decía hace poco una persona que esto le recordaba mucho el caso de las iguanas en las zonas tropicales de México, porque por la perturbación humana, pues muchos de los competidores y depredadores naturales de las iguanas ya no existen, pero las iguanas son altamente tolerantes a la presencia humana. Por lo tanto, tenían las personas a las iguanas en sus techos, en los patios, en los basureros, que se hacían cacerías de iguanas, pero en muchos lugares le respetan los ciclos de vida de las iguanas para procurar que haya cantidades suficientes año tras año, y por lo tanto pues los tenían ahí como si fuera ganado doméstico, ahí las iguanas en sus espacios, simplemente diciendo ahorita no te hago nada, dejo que te reproduzcas y ya nos veremos en algún tiempo. Entonces ahí tenemos otro caso de un animal que claramente podría entrar en el concepto de doméstico, ¿sí? Y para terminar, pues aquí tenemos algunos ejemplos de animales que en tiempos antiguos entraron a este esquema de interacción con el hombre, que tampoco muchas veces los consideramos animales domésticos porque no tenemos, más bien no nos da la impresión que sean animales muy modificados o que hayan sido animales que hayan entrado a este proceso de que el hombre se beneficiara de ellos, el hombre los buscara porque iba a obtener beneficios de ellos, ¿sí? Pero regresamos al punto, eso nada tiene que ver con la domesticación como tal. De las aves de canto, por ejemplo, se sabe que se manejaban para propósitos de decoración, de obtener las plumas, o por los cantos que eran vistos como señales de augurio. Sabemos de una enorme tradición de crianza de aves de canto aquí en México, una tradición que se está perdiendo a pasos agigantados, y que las personas que las sabían manejar, sobre todo las señoras, podían conocer con detalle las necesidades de las aves hasta el grado de poder favorecer su reproducción en cautiverio, ¿sí? Entonces estos animales eran animales domésticos, con la única diferencia de que no habían sufrido modificaciones ni se habían utilizado para poder obtener carne o pieles o cosas por el estilo. En el caso de pericos, estaríamos en una situación similar. ¿Cuántas formas de pericos en algunos momentos pueden llegar a reproducirse dentro del entorno humano? Y en el caso de otros como las abejas y demás, pues sería exactamente lo mismo. Entonces el fenómeno de domesticación animal dentro del territorio mexicano es un tema interesante y extenso que involucra tanto lo antiguo como lo actual,
y que pues ahí está, el espacio, está el milagro que todo científico, biólogo en este caso, sueña con tener, que es el espacio perfecto para poder estudiar un fenómeno que creíamos que era de lo antiguo, pero que lo tenemos a la vista del otro lado de nuestro cristal, y lo único que nos hace falta es decidirnos a realizar el estudio como tal y ver a dónde nos lleva. Y creo que hace que aquí exactamente lo mismo, la importancia de una especie como esta, Columbina inca, dentro de lo que son estos nuevos esquemas del fenómeno de domesticación. Esta sería mi parte. Pues vamos a la sección de preguntas. Recordamos al público que tenemos el Messenger ciencia-2010@hotmail.com, y no sé si aquí en el auditorio alguien quiera realizar alguna pregunta. ¿Se anima? ¿Ha habido algún grupo que se considere podría ser una plaga, por ejemplo, de este tipo de animales domésticos? ¿Alguna especie que se Sí, pueda considerar como plaga? Pues yo creo que sí, simplemente las palomas domésticas, en lugares como de aquí, bueno, muchas de las zonas urbanas, pues bien entran en el concepto de plaga, porque el hombre porque están compartiendo el espacio con el hombre sin que se obtengan beneficios como tales y sí recibiendo daños. Yo diría que la distancia que existe en la actualidad a ese nivel entre ratas domésticas o palomas domésticas, la distancia es bien poquita, porque la cantidad de ejemplares es enorme, nadie se hace cargo de ellas, o sea, no hay responsabilidad de nadie en cuanto a su control. Los daños que provocan dentro de los espacios que invaden literalmente pueden ser considerables, y pues de enfermedades no lo sé, pero pues también no estamos exentos a eso, ¿no? Que si de repente te encuentras en un edificio con que en la azotea hay una veintena de palomas donde los excrementos y los residuos ahí quedan, eso, ¿en qué diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay con respecto de que hubiera en esa azotea ratas o ratones viviendo y que igual dejaran excrementos y demás? Yo sé que las palomas tienen muchos adeptos, pero desafortunadamente en las ciudades pues se han salido de control, y los daños que provocan son considerables, y beneficios, incluso lo que digas es símbolo de la paz, pero no estoy seguro si eso es suficiente para justificar todo lo demás. Nada más como comentario, platicaba yo aquí a Alejandra. Yo vivo en la zona de la Jusco y tenemos árboles frutales. Entonces, cuando los árboles están dando fruto, manzana, peras, ciruelas, tenemos muchas tortugas. Hacen nido y pican la comida, bueno, pican la fruta, la tiran y ahí la dejan, y bueno, te decía yo que ya es una plaga en mi casa. Claro. Sí, eso yo creo que es algo perfectamente lógico, porque frente a tal cantidad y toda la disponibilidad de alimento, pues sus números se incrementan enormemente, ¿no? Yo sí considero que cualquier animal que entra dentro de este esquema, sin que el hombre tenga claridad de lo que está pasando, pues siempre vale la posibilidad de que llegue a nivel de plaga, y no porque estés viendo un bonito ejemplo de proceso de domesticación animal significa que estás exento de vivir los daños, ¿no? Entonces ahí creo que es importante justo retomar este esquema bajo esta visión para entender lo que está pasando y en algún momento ver qué es lo que se necesita hacer para poner límites. Hemos visto en muchos lugares donde se han probado de manera eficiente los controles de plaga a través de la introducción de depredadores y demás. Yo estoy seguro que si esto se trabajara buscando la introducción de depredadores naturales, igual se podría tener control sobre estas plagas, y lo más probable es que a ninguna persona le preocuparía si de repente en un área arbolada hay algunos halcones o animales de ese estilo. De Chapultepec los hay y la mayoría de la gente jamás se da cuenta que están ahí, ¿sí? Pero lo importante es entender el fenómeno para saber de qué manera se puede abordar. Hay una pregunta acerca de, se menciona mucho lo del flujo de la adrenalina.
como una de las variables. ¿Existen otros estudios en donde se tomen otras variables o ese es uno de los que más se considera? Pues es el que se considera fundamental, porque a fin de cuentas la conducta del animal y su respuesta a las condiciones del ambiente, al estrés del medio ambiente, pues es la adrenalina. No hay realmente otra cosa de por medio, ¿no? El que finalmente dentro de todo un proceso de adaptación pueda llevar un organismo hacia un esquema como el del camuflaje o cosas por el estilo, pues eso pues igual involucra la cuestión de adrenalina, que finalmente lleve a otros cambios que resulten ser mejores en su esfuerzo por sobrevivir. Si es un poco circunstancial, es un poco fortuito, pero finalmente el punto de entrada para cualquier cosa así es la adrenalina. Y otro es que si podrías volver a mencionar el artículo donde aparece lo de la domesticación de los zorros. Creo que si siguen adelante, aquí están las citas que consideré más relevantes para esta presentación. Primero acá y luego acá. Quería preguntar si hay alguna medida o se han medido los niveles de adrenalina, y otra que si tienen algunos programas o hay alguna propuesta para que uno no afecte a estas comunidades de animales, ¿no? Y también quería, bueno, como comentario decir que antes se comían, porque mi abuelita, me acuerdo que yo la acompañaba y para capturarlos para comerlos. Pero bueno, yo creo que ahora los niveles económicos también han cambiado y la comida también, ¿no? Claro, de estudios sobre estos cambios en los niveles de adrenalina, pues solamente podría mencionar el que se refiere aquí a esta obra, donde sacan muchos datos al respecto, ¿sí? Sobre la cuestión de su empleo en otros tiempos como animales para alimento, pues posiblemente fue uno de los factores que durante mucho tiempo les permitía aprovechar los beneficios humanos, pero sin llegar a niveles, como mencionas, de que ya se constituyeran como plaga. O sea, al no haber ya ningún depredador, ni siquiera potencial, como podría ser en el caso del hombre, pues para alimento, pues su número suben y no termina nunca, ¿no? Pero entender estos procesos, pues yo creo es el primer paso para buscar una alternativa, recursos que están disponibles y que se diría, pues si llegan hasta el punto de que son como gallinitas, como codornices, ¿por qué no aprovecharla? Yo estoy seguro que ahorita sería facilísimo para cualquier persona hacer un pie de cría con estos animales, con todo este esquema ya de adaptabilidad que tienen a la presencia humana y a las circunstancias antropogénicas. Ahí quería hacer una pregunta. Sí, con respecto al nivel de la adrenalina y hablando de otra especie, ¿sabe usted si se han hecho estudios acerca de los elefantes que están, por ejemplo, en un circo y por qué su reacción en algunos casos tan violenta después de aparentemente estar domesticados? Sí, yo creo que en el caso de los elefantes, como muchos de los animales que entran a los esquemas de circo, el punto que utiliza, el apoyo que utiliza el hombre para todos estos procesos es el de que se trata la mayoría de las veces de animales que tienen vida social y que al tener este esquema social pues están predispuestos a ser tolerantes a ciertos esquemas de interacción con otros individuos. Los elefantes son animales muy sociales, son animales que en algunos casos tienen una larga historia de interacción con el hombre, lo cual no significa que no llegue un momento en que se harten literalmente de lo que es el estar interactuando en un espacio donde dudo que se sientan a gusto, lo toleran, pero una cosa es tolerarlo y otra cosa es que les agrade, ¿sí? En otros casos, como pueden ser perros o como pueden ser otros animales ya domésticos, pues lo que se hace cuando sufren estos esquemas de estrés, de alteración, pues es meterlos a su jaula o dejarlos durante un tiempo tranquilos para que ya bajen su estrés. Pero en el caso de los elefantes, obviamente estamos en un espacio en el cual el elefante enojado tiene todo lo necesario para poder causar el daño a quien quiera,
¿sí? Lo que en el caso de otros animales, pues más bien es aprovechar y decir, vamos rápido, te meto a tu jaulita y ahí te dejo, ¿no? Pero aquí el elefante enojado, pues a ver quién se atreve a decir, vamos a la jaula y ahí te meto, ¿no? Entonces, creo que en muchos de estos casos, pues es el resultado de que abusamos de su instinto social, pensando que a fin de cuentas van a poder aguantar todo cuando ni nosotros mismos aguantamos frecuentemente el propio esquema social en el cual nos metemos, ¿no? Y así como en algún momento el elefante reacciona destrozando, cuántas veces igual muchos de nosotros decimos, déjame ir a caminar, déjame estar solo porque si no aquí voy a matar a alguien y no quiero verme después en problemas. Entonces es el mismo esquema. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Es un comentario. Una hija mía está en el Colegio de México y me cuenta un ejemplo de esta llegada del animal al mero campamento humano, que hay ardillas que ya tienen madriguera dentro del edificio del Colegio de México y ahí se reproducen. Sí, que ahí pues estamos ante otro caso que ahorita se nos hace muy bonito, muy amoroso de ver estos animales que están como en las películas de caricaturas, ¿no? Ya conviviendo con el hombre, pero ¿qué va a pasar en los momentos en los que se metan a las casas a apropiarse de la comida o ya se metan debajo de las camas a hacer ahí su madriguera? Pues ahí nuevamente entraremos al esquema que nos lleva a la plaga porque nosotros mismos favorecemos su presencia, pero no tenemos ninguna conciencia de cómo es que se tienen que trabajar para limitar sus números. Bueno, pues agradecemos la presencia del doctor con un fuerte aplauso. Los esperamos el próximo mes para otra vez el seminario Diálogos de Ciencia a las 12 el jueves. Muchísimas gracias. Gracias.